Amén. Vamos a leer otra vez Primera de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 17. Y vamos a leer en pie la palabra de Dios. Capítulo 3 versículo 13, Primera de Pedro, hasta el verso 17, y dice la palabra del Señor así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Puede sentarse, por favor. Padre eterno, invoco tu nombre, Dios. Amados, vamos a estar atentos a este sermón titulado Enfrentando el padecimiento. Y ya hemos leído dos veces el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 17, y valga volver a recordar que esta carta fue escrita a la iglesia que estaba siendo perseguida por el emperador Nerón, después del incendio de la ciudad de Roma. Nerón desató una persecución feroz contra los cristianos. En Roma había una comunidad cristiana muy importante, tanto de creyentes judíos como de creyentes gentiles. Pero a causa de la persecución, ahora van ellos por todas partes, sufriendo. Habían sido desposeídos, habían sido arrancados del seno de sus familias, muchos de ellos teniendo que ser quitados de sus trabajos a causa del nombre del Señor, y en condiciones de pobreza extrema algunos vivían huyendo de las autoridades de aquel tiempo. Pues con ese cuadro un poco gris en el trasfondo está este pasaje que quiere enseñarnos cómo debe ser la conducta de un cristiano frente al padecimiento. Es fácil justificar en una sociedad como la nuestra que los jóvenes roben porque no hay oportunidades para ellos. Y es triste escuchar esa clase de apreciaciones de personas que uno no esperaría que piensen de tal forma. Si un joven delinque en las calles,
anda hurtando en los buses, en el transporte masivo, entrando a los locales con armas y sometiendo a las personas para quitarles sus bienes, eso no tiene ninguna justificación. No se puede decir que es porque no tienen oportunidades. Lo que no tienen es formación, educación, y se les ha dejado como rueda suelta. Unos jovencitos que crecen, como dicen por ahí popularmente, sin ton ni son, sin tutores, aunque tienen padres, pero ausentes, porque están absorbidos por su trabajo y por los afanes de esta vida. Jovencitos criados bajo la norma de una sociedad corrupta. No podemos esperar algo bueno. Y amados, los cristianos estamos llamados a no justificar equivocaciones en nuestra conducta, argumentando que fue que me hicieron o que dijeron de mí o que me trataron de esta. No hay justificación. Es acusación respecto a un delito cometido. Me explico. Usted no ha robado, pero le acusan de haber robado. Los cristianos allí estaban siendo calumniados, acusados de un delito que no era cualquier delito. ¿Sabe cuál era el principal delito ante la autoridad romana y de la cual estaban siendo acusados los cristianos falsamente? Digo falsamente porque ellos tenían ahora no una justificación, sino una razón para actuar como cristianos. Y es que el emperador, desde la época de Augusto César, luego Tiberio, todos estos son Césares. El término César es el título del emperador. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y ahora Nerón. Todos ellos habían demandado de los súbditos del imperio que se les venerara, que se les honrara, usando la frase César es el Señor. Pero la frase César es el Señor significaba que el César es el amo y soberano, al que los cristianos dijeron no. El único Señor al que reconoceremos siempre será Jesucristo, porque es el único ascendido a la diestra del Padre, a quien se le entregó todo poder, todo dominio y toda autoridad. Y por eso la Biblia dice: Jesucristo es el Señor. Y estaban acusados los cristianos por esto. Era el delito. Muchos de los vecinos de la época de los hermanos en Roma se dieron cuenta que los cristianos no proclamaban al César como Señor y los denunciaban para que fuesen asesinados o echados a las fieras en el circo romano. Bajo ese cuadro bastante difícil para la iglesia de aquellos días, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, enseñó estas palabras, y el sermón tiene 3 puntos, y el primero de ellos nos habla acerca de no deberían ser muchas las razones por las que el cristiano deba padecer. Me explico. ¿Por qué padecen los cristianos? No deberían padecer por muchas razones. Habrá algunas que son muy válidas para el padecimiento. Y es que en esta parte de la Biblia, el apóstol Pedro hace la pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Como diciendo, no debe haber quien quiera dañarlos. Porque cuando una persona hace el bien, ¿quién querrá hacerle el mal?
Lo que nos está diciendo que la mejor manera de enfrentar el futuro, porque en el pasaje anterior, en la unidad anterior, el Señor nos venía hablando y diciendo: ¿quieren ver días buenos? ¿Qué pasa si nos preguntan hoy y nos dicen: ¿quieren ver días buenos? ¿Usted qué diría ante esa pregunta? Pero sin temor, estamos tímidos. Yo sé que ya llegó octubre y algunos se intimidan por el Halloween y todo eso, pero no tenga temor. No estemos llenos de temor. Si nos preguntan: ¿quieren ver días buenos? Pues la respuesta es: pero por supuesto, claro que sí, queremos ver días buenos. Y el apóstol escribió y dijo: si quieren ver días buenos, refrenen su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Hagan el bien, busquen la paz y síganla. Todas esas cosas son buenas. ¿Quién nos podrá hacer daño si hacemos eso? Pero el versículo anterior, el versículo 12 dice, el versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quiere ver días buenos? Pero por supuesto, claro que sí. ¿Queremos ver días buenos? Entonces hagamos lo que es justo o conforme a la justicia de Dios. Porque los ojos del Señor están mirando. Yo no sé si usted ahora pueda detenerse un poquito y pensar: todos los días los ojos del Señor me están mirando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se fue el jefe, el patrón, y ustedes dijeron: no está el patrón, no está el jefe, no están los ojos de su autoridad inmediata? ¿Alguna vez usted hizo locha? ¿Alguna vez usted, perdónenme la forma en que voy a decir, se puso a tontear por ahí? Y cuando alguien dijo: llegó el jefe, es porque los ojos del jefe llegan a la empresa y más de uno se pone juicioso. Y lo que el texto nos está diciendo es: el Señor, el amo, el jefe de nosotros, todos los días, siempre los ojos de Él están sobre nosotros. Cuando una persona va a cometer ciertos pecados, se esconde de los ojos de los demás. Cuando el esposo cae en infidelidad, se esconde de los ojos de la esposa. Cuando el hijo va de pronto a hacer algo indebido, se esconde de los ojos de sus padres. Cuando el ladrón va a hurtar, se esconde de los ojos de la autoridad, de la policía. Pero, amado hermano, le tengo una malísima noticia. Es que el ser humano jamás se podrá esconder de los ojos del Todopoderoso. No hay posibilidad de escondernos, pero la Biblia está diciendo: los ojos de del Señor está sobre los justos. Ahora, con eso en mente, nos está diciendo: ¿quién los va a dañar? Dios está viendo todas las cosas. Dios está viendo su buena conducta. No habrá quien les haga daño si vosotros seguís el bien. Aquí hay algo interesante. Si usted sigue el bien, Dios dice: yo estoy mirando eso. Hay unos que hacen el mal y procurarán el mal de los que hacen el bien, pero Dios es el que juzga. Dios es el que ve. Si usted hace el bien, Dios le va a cuidar, Dios le va a guardar. Mas, sin embargo, viene el siguiente verso, dice: mas también, si alguna cosa padecéis.
¿está diciendo Dios que los cristianos no tendrán ningún padecimiento? No, está diciendo, ustedes van a hacer el bien y haciendo el bien evitarán padecer más de lo que realmente deben sufrir. Bueno, aquí el texto nos está diciendo, entonces, pero si alguna cosa padecéis, luego dice, por causa de la justicia. Nos está diciendo, está bien, hermanos amados, Pedro le decía a la iglesia de ese entonces, espero que ninguno de ustedes esté siendo llevado ante la autoridad por ser ladrón. Espero que ninguno de ustedes esté siendo llevado ante las autoridades por ser traficante, por ser asesino, por ser un violador, un maltratador. Si alguna vez tenemos que sufrir padecimiento, deberá ser por causa de la justicia. Y entiéndase aquí, justicia es todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Solo lo que se conforma a la voluntad de Dios es justo. Lo que se sale de la voluntad de Dios ya está contaminado de injusticia. Mas, sin embargo, el Señor a nosotros, por su infinita bondad, Él nos ha justificado y ahora nos llama a nosotros justos. Al llamarnos justos nos está diciendo, no se olviden que yo pagué por ustedes. A veces los jóvenes, cuando comienzan su vida laboral, ellos creen que ganan mucho y se endeudan. Y cuando tienen que pagar, se asfixian. Y el papá sale en su ayuda, ¿no? Algunas veces los padres han tenido que hacer eso. Espero que no con ustedes que están acá, que son muy juiciosos. Pero algunas veces los padres salen en la ayuda y decirle, mire, le voy a pagar esa deuda, pero no se vuelve a endeudar. Lo que quiero decir es que el Señor nos está diciendo, hagan lo que es justo, hagan lo que es conforme a mi voluntad. Ustedes son justos porque yo pagué por ustedes, por lo tanto, compórtense conforme a esa justicia, a la voluntad de Dios. Y el texto, amados hermanos, dice que es de acuerdo a la justicia o de acuerdo a lo que Dios ha determinado que es según su norma, según su ley. Y cuando nosotros padecemos por lo que es bueno, padecemos por lo que es recto, padecemos por lo que es agradable a Dios, no se lamente. No llore. Los cristianos aquí en esta época de la historia los acusaban, los llevaban ante la autoridad y Pedro les había escrito esta carta para decirles, cuando sean llevados ante la autoridad por el nombre de Cristo, por la vida que es agradable a Dios, les dice, dense ustedes por bienaventurados. ¿Y sabe qué significa bienaventurados ahí? Significa privilegiados. O sea que cuando sean llevados allá ante la autoridad y acusados y aún sentenciados a muerte, ustedes deben sentirse privilegiados. Y cuando uno se siente privilegiado, ¿se queja? No. Uno cuando se siente privilegiado, agradece. Vamos a imaginarnos que usted se sube al Transmilenio y el Transmilenio va lleno y usted va agotadísimo o agotadísima, va cansado o cansadísima y hay una buena persona ahí sentada en una silla naranja y la persona le dice, vea señor, vea señora, le cedo mi silla. Y aunque otros estuviesen ahí de pie y cansados como usted, usted fue.
El privilegiado, pregunto, ¿ahora se sienta y se pone a quejarse? Ahora usted se pone cómodo y comienza a manifestar su disgusto, o por el contrario, comienza a generarse en su corazón acciones de gracias. Lo primero que usted le dice a la persona es: muchísimas gracias, muy amable. Y el Señor nos está diciendo: cuando seamos llevados ante las autoridades a padecer por causa del nombre de Cristo, usted y yo deberíamos decir: Dios, muchas gracias, porque debemos sentirnos privilegiados. Usted dirá: pastor, usted no está entendiendo, eso es masoquismo. No. Cuando sufrimos por obedecer al Señor, no es masoquismo, es fidelidad al Señor. Nunca niegue a Jesús, nunca traicione a Jesucristo, si realmente usted le ama. Ahora, el versículo sigue diciendo ahí, en esta parte está diciendo, así dice: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, o sea, privilegiados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está diciendo, bueno, si se siente privilegiado, no se amedrente, gracias. No se llene de miedo, no se vaya a llenar de miedo, no se llene de temor. ¿Sabe? Hay cosas que nos producen mucho miedo. Imagínese usted a 30,000 pies de altura, unos 10,000 metros, ¿no? Y usted va en un avión y el avión comienza a presentar fallas. Y el piloto le informa al grupo y le dice: tenemos un serio problema. Las dos turbinas se han apagado. Próximamente caeremos en Barrena. Por un momento imagínese esa situación. Si eso es una simple turbulencia y sentimos un frío en el estómago, sentimos algo extraño, la verdad, las probabilidades para salir vivo de ese accidente es muy distante, ¿ya? El miedo, normalmente las personas comienzan a gritar, hay desespero, hay angustia. Y los gritos de angustia son gritos que exacerban el miedo. Y el Señor le dice: cuando los vayan a llevar ante el verdugo para ser decapitados, no vayan gritando con angustia, porque van a perder la vida. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Podemos entender bien esas palabras de Jesús? Ahora, eso es por causa del Evangelio, pero si alguno de nosotros padece por otras cosas, ya no debemos sentirnos privilegiados. Ahora sí deberíamos sentirnos avergonzados, no privilegiados. Pero si haciendo el bien, vamos a suponer que usted sale de la empresa, lo echan de la empresa, siendo usted un empleado ejemplar, siendo un hombre o una mujer correcto y correcta, pero por envidia de otros le calumniaron y le injuriaron. Y hay una diferencia entre calumnia y injuria. Injuria es lo que atenta contra el buen nombre, la dignidad, la credibilidad de otra persona. Y supóngase que usted fue calumniado e injuriado y lo echan de la empresa. ¿Va a salir llorando o va a salir, como dicen algunos, salí con la frente en alto? Porque de nada me pueden
acusar. Nada me pueden comprobar porque no hice nada malo. Lo único que hice fue entregar mis fuerzas, entregar mi servicio a esta empresa y ahora, bueno, me echan. No salga angustiado, gritando, desesperado, diciendo no, por favor, no me echen. Salga sintiéndose privilegiado de que fue víctima de una injusticia, pero que los ojos del Señor están sobre los justos de la tierra. Entonces, no tenga miedo. Luego dice, no os conturbéis. La palabra conturbación o turbación significa desajuste mental. Significa agitación mental, conturbación. Echaban broma por ahí en un video de internet acerca de un hombre que salió de su casa y olvidó su celular. Se devuelve rápidamente angustiado, con el corazón a un ritmo más alto. Y cuando la esposa le abre la puerta, la esposa tiene su celular en la mano. Él se pone pálido y suda. Si este hombre se comporta mal, tendrá razones para estar agitado, angustiado, con la turbación mental. Pero si se porta bien, sonríe a la esposa y le dice, gracias mi amor, venía por él. ¿Notan ustedes la gran diferencia cuando se hacen las cosas bien? No debe haber ¿qué? No debe haber temor, no debe haber turbación. Dijo cierto varón en algún momento, dijo, pero es que a veces cuando la señora le dice al esposo, fulano de tal, tenemos que hablar seriamente. Decía él, a mí eso de una vez se me hiela la sangre. Cuando esa señora que es mi esposa me llama y me dice así, es porque algo malo ha descubierto. Ah, bueno, el problema no es que haya descubierto lo malo, el problema es que ha estado haciendo lo malo. Porque cuando usted no ha estado haciendo lo malo, no van a poder descubrir ningún mal. ¿Sí? Y esto para aprovechar lo que hemos enseñado en otros momentos, hago el paréntesis para recordarlo. El esposo no debe esconder su celular de su esposa ni tenerle clave para con su esposa, ni el correo electrónico. Usted me dirá, pastor, ¿eso es algo privado? Le recuerdo, los ojos del Señor están sobre los justos de la tierra. ¿Hay algo privado? Usted dirá, delante de Dios no, pero es mi celular, es personal, nadie debe estar ahí. Pero usted y su esposa son uno solo. Este aparatito tiene clave, pero la clave la conoce mi esposa. A ella a veces le da, muy rara vez, pero a veces le da por coger el celular. No va a chismear, yo estoy seguro, pero le da por mirar el celular. Ahí es donde uno dice, ser íntegro tiene gran fruto. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún problema, no hay nada que esconder. Y eso que yo soy malo, quiero decir, soy pecador, porque perfecto no hay sino uno solo, mi Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, no entren en ese agite de sus emociones y de su cuando esté siendo perseguido por la justicia. Por favor, siéntase privilegiado. Y luego viene el versículo: sentir temor, en vez de sentir turbación, usted tiene la oportunidad ahora de santificar el nombre del Señor. El versículo 15 dice: si no, santificad a Dios el Señor. Manuscritos más antiguos, santificad a Cristo el Señor.
Porque la discusión en aquellos días era: César es el Señor, y los cristianos decían: Jesucristo es el Señor. Y ustedes dirán: pero ¿qué tiene que ver esa frase? Esa frase parece simple, esa frase parece de todos los días. No, en el contexto bíblico, decir que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que no hay nadie más grande que Él, y que todas las cosas, incluido yo, debo estar sometido a su voluntad. Porque no llame usted a Cristo Señor si usted hace lo que a usted se le da la gana. Porque si usted hace lo que a usted se le da la gana, Jesucristo no es su Señor. Si usted realmente tiene una relación con Él en la que Él es el Señor de su vida, significa que usted ha renunciado a hacer su propia voluntad para someterse a la voluntad de Dios, porque ha entendido que su propia voluntad, la suya, es imperfecta, que su propia voluntad es pecaminosa. En cambio, hacer la voluntad de Dios, la de Él es perfecta, es buena, es agradable, es lo mejor que a usted le pueda pasar. Uno a veces escucha a algunos muchachos decir: si yo hubiera oído a mi papá o a mi mamá, no estaría metido en semejante problema. ¿Qué quiere decir? Si hubiera hecho caso a mi papá y a mi mamá, tal vez yo no estaría atravesando esta dificultad. Pero como hizo lo que se le dio la gana, tome y lleve. Bueno, aquí nos está diciendo la palabra de Dios es que en vez de sentir miedo, en vez de sentir turbación, aprovechemos para santificar a Cristo como Señor, al único al que le vamos a tener temor reverente. No sé si me hago entender, y eso no es generar en ustedes un espíritu rebelde. Lo que quiero decir: tema a Dios, honre al Rey. ¿Recuerdan lo que ya habíamos visto? Honre al Rey, témale a Dios. Le vamos a temer. ¿Por qué razón? El Señor dijo: no teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que les hacen daño físicamente, porque tienen el poder para sentenciarlos a la muerte. No les teman a ellos, temed a aquel que tiene poder para destruirles en el infierno. ¿A quién hay que temer? Pero la gente le tiene miedo a los hombres, y algunos le tienen miedo a los muertos. A los muertos. Alguien decía: téngale miedo a los vivos, porque los muertos nada pueden hacer. Usted puede entrar con su quincena al cementerio y dormir esa noche allá. Hágalo a final de mes, reciba su salario, vaya y pase una noche en el cementerio, duerma en medio de los muertos. Estoy plenamente seguro que al otro día usted despierta y su quincena está intacta. No le tenga miedo a los muertos, pero no vaya a dormirse en el Transmilenio. Pero la idea no es tenerle miedo a los vivos tampoco. Aquí, temor al Dios de la gloria, temor al Dios del cielo, a aquel que dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, que tiene el poder en la palabra, el que se presenta en Apocalipsis diciendo: tengo en mi boca una espada de dos filos, para decirnos que su palabra hace, no solo dice, su palabra actúa. Y cuando la palabra de Dios es para bendecirnos, seremos benditos, pero cuando la palabra de Dios es para destrucción, destruirá. Por lo tanto, hermano, luego dice en el mismo versículo 15: santificad a Cristo el Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones. Porque la razón es que siempre haremos lo que está en el corazón. Siempre haremos lo que está en el corazón. ¿Sabe? A veces uno piensa hacer un favor a alguien, porque dije, voy a hacerle el favor a esta persona. Quise intelectualmente hacer algo bueno, pero si es algo que no está en mi corazón, uno después dice: ay, yo le había guardado por ahí unos frijolitos, pero
Y a uno le dice gracias por la intención que tuvo, pero uno sigue con la misma hambre. Porque aunque usted tenga la intención de brindarle algo a alguien y no lo hace, el otro no resuelve. Pero cuando es del corazón, y aquí está diciendo, háganlo de corazón, porque muchos por salvar su vida en aquellas épocas difíciles, decían César es el Señor. Y al decir César es el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque cuando alguien sabe que Jesucristo es el Señor de su vida, sabe que en Él tendrá vida y que aún la muerte es ganancia. Bueno, eso nos informa la Biblia. ¿Usted cree eso? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. El vivir es Cristo, o sea, vivimos para Él, no para nosotros. Yo sé que probablemente alguno que esté oyendo esto a través de la internet o quizá aquí, alguno podrá pensar y decir, qué aburrido vivir para Cristo y no para uno mismo. Porque a uno le dicen, haga lo que a usted le plazca, disfrute la vida, siga corazón, haga lo que el corazón le dicta. Por favor, nunca le vaya a decir a su hijo, hijo, haga lo que el corazón le dicta. Nunca le diga a su hija, haga lo que el corazón le dicta, porque el corazón es perverso, muy malo. Y del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Cuando su esposo se vaya a ir en la mañana a trabajar y usted va a bendecirlo, hermana, no le diga, amor mío, haga lo que el corazón le diga. Dígale, haga o hágale caso al Dios eterno y a su palabra. No le haga caso al corazón, porque el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Ahora usted podrá sonar de manera agradable y su esposo decir, oh, el corazón le empieza a dar unas coordenadas un poco extrañas. No haga lo que el corazón le diga, haga lo que Dios le dice. Pero usted dirá, pero ahí dice que santificad a Dios en el corazón, porque el Señor ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que Dios pide de nosotros es el corazón, porque ahí es donde se anida el verdadero problema, ahí es donde está la raíz del mal en la criatura humana. Y el Señor dice, yo tomo el corazón, Él toma el corazón nuestro, y cuando Él reina en nuestro corazón, Él mandará como Señor desde nuestro corazón. Y desde nuestro corazón yo puedo santificarlo, porque Él está gobernando mi vida. ¿Quedó clara la idea? ¿Quién gobierna en su corazón? Debe ser Dios. Si no es Dios, usted siempre hace, o yo siempre haré lo que quiero. Pero si Cristo gobierna en su corazón, usted hará lo que Él quiere. Todos sabemos la oración del Padre Nuestro. La aprendimos desde la Iglesia Católica, para quienes fuimos católicos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí dice, santificad a Cristo el Señor. Pero luego dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La mejor manera de santificar el nombre del Señor es haciendo su voluntad. Porque si usted no hace la voluntad de Dios, usted no lo santifica. Así como el hijo que está sujeto a su padre y a su madre y no obedecen a ellos, no los honran. Porque la obediencia es un principio de honra hacia una autoridad. Pero debo continuar en el siguiente punto y dice así.
Versículo 15, en la segunda parte dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, les estaba dando una orden, dos órdenes: santificad, imperativo. No es algo opcional, es algo dado como orden. El Señor nos ordena que lo santifiquemos a Él en el corazón. Pero ahora nos dice: y estad, orden, estad siempre preparados para presentar defensa. Y aquí hay algo interesante. La figura que hay de fondo es a un soldado que cuida una guarnición, un centinela, a los hermanos que fueron miembros de las Fuerzas Armadas, al reservista Sánchez, a los reservistas Sánchez Melo. ¿Quién más? Al reservista Castañeda y a otros, ¿verdad? Ellos por humildad no fueron. Quiero decir que no tuvimos el privilegio de haber ido, ¿no? Los hermanos sí tuvieron el privilegio. Pero lo que quiero decir, ¿alguna vez, hermano William y hermano Sánchez, les tocó hacer guardia? Y cuando el oficial a cargo de ustedes o el suboficial a cargo de ustedes les dijo: Raúl, allá lo llaman es por el apellido, ¿no? Pero vamos a suponer que era por el nombre. Raúl, ve a ese puesto y va a cuidar durante toda la noche. Pregunto, ¿lo mandó con las revistas de Condorito? ¿Con qué lo mandó a cuidar la guarnición? Con el fusil, con el pertrecho, ¿verdad? Con lo que se requiere para presentar guardia, defensa. No le dijo: vaya y hágase allá y empiece a atacar. Castañeda, no se ha atacado, ¿no? En el buen sentido. Andrés, no comience a atacar, pero esté preparado, listo. Y eso significa despierto, alerta, entrenado. Porque si no está entrenado, oye ruido y sale corriendo. Deja el fusil. Va a cometer sendos errores. Y aquí nos está diciendo: el cristiano debe estar siempre preparado para presentar defensa. ¿Sabe? Como soldado de Jesús, esta es tu arma de defensa. No se defienda usted diciendo: es que yo soy tan buena gente. Defiéndase como se defienden los soldados del reino de Dios. Pero no se defienda usted siquiera. Aquí lo que nos dice que debemos defender, amados hermanos, es la verdad. O en el contexto nos está invitando a presentar defensa para soltarte o para condenarte. Y Jesús presentó defensa porque estaba enteramente preparado para presentar defensa. ¿Y cómo se defendió? Le dijo estas palabras: Señor Pilato, excelentísimo Pilato, ninguna autoridad tendrá sobre mí si no le fuere dado del Padre. ¿Estaba diciendo una mentira? ¿Estaba diciendo la verdad? Pilato estaba equivocado. Él dijo: yo tengo el poder. Jesús le dijo: el poder lo tiene Dios. Por eso a veces, hermanos, salimos corriendo cuando alguien nos asusta, nos amenaza y nos dice cosas como si ellos tuvieran el poder sobre nosotros. Solo uno es realmente poderoso: es Jesucristo. ¿Ya? Ahora usted dirá:
Pero es el ladrón, el que me tiene un cuchillo en el pecho y me dice, entrégueme lo que tiene. La pregunta es, ¿entrego lo que tengo? ¿Quién tiene el poder? Oh, y ahora sí los puse a pensar, ¿no? La Biblia dice, no temáis de los que matan el cuerpo. Yo les quiero decir algo de forma prudente. No aplica en este caso el ejemplo. Porque a la verdad, si me dicen que entregue el celular, debemos, antes de que yo le entregue el celular, escúcheme esto. No tendría una milésima parte de un watts de potencia para mover ese cuchillo si el Dios del cielo no le permite. Pero nosotros entramos en turbación, en agitación, y por eso ellos aprovechan la turbación y la agitación. No estamos diciendo que no entreguemos esto. Una vez al pastor Félix es tan grande como yo, quiero decir tan alto como yo. Por ahí creo que pasando por el lado de los mártires, cogieron de acá. La reacción de él fue tratar de voltear a la persona y dice él que el otro se le vino y el que le había, porque como dicen por ahí, lo colgaron y le metieron la mano y le sacaron la plata. Pero luego que él lo bota así, el tipo reacciona, se viene y lo que hace es lanzarle el dinero a los pies otra vez de él. Y él se fue, el ladrón se fue y no se llevó el dinero. No corra riesgos. Yo lo que le quiero decir es, si está en turbación, en agitación, no hay nada que hacer. Entregue lo que le dijeron que entregue. Pero si tuviéramos la tranquilidad que tuvo Jesús ante Pilato, estaba mirando. Y cuando usted está frente a una situación de tanta dificultad, usted cree que usted está solo. Y cuando uno cree que está solo, el pánico lo embarga. Pero no se la dé de valiente si no está usted confiando en Dios. Porque el que confía en el Señor tiene el valor. Creo que me metí en un problema, ¿no? Sigamos mejor acá. Presente. Argumento respecto a la verdad. Pero ¿cómo me voy a defender? Nosotros tenemos tradicionalmente en nuestro lenguaje es el que da primero da dos veces. Y nosotros decimos, nuestro se está poniendo pesado, pues me acuerdo, no de lo que dice Pedro, pero sí me acuerdo de lo que dice el vecino. Y el vecino dice, el que da primero, pega dos veces, pero me olvido de lo que dice la palabra. Si usted se acuerda de lo que dice la palabra, no pegará primero. No actuará atacando primero. Cuando habla de defensa significa que el otro me ataca y que yo me defiendo. Pero aquí Jesús no está hablando de violencia, porque mire lo que sigue. ¿Cómo es que se defienden los cristianos? A ver, repitámoslo todo ahí en el texto bíblico. ¿Cómo lo defendemos? Con mansedumbre y reverencia. ¿Es usted el que se defiende con mansedumbre y reverencia? ¿O es usted aquel que dice, es que el otro me hizo esto y yo voy de una vez ardiendo y hago y le hago? Entonces usted ha olvidado que los del Señor están sobre usted y que usted tiene una conducta conforme a este mundo y no conforme a Cristo. Un ladrón hace años y yo me fui detrás del ladrón con una escalera.
no era para regalársela, para que se subiera a alguna casa. No. Yo iba con la intención de ponerle la escalera encima, porque olvidé que los ojos del Señor están sobre nosotros y que Él es el que finalmente nos dice: no se vengan ustedes mismos, dejen que yo lo haga. Si alguien le quitó algo, deje que se lo lleve. A ver, ¿si es eso lo que dice la Biblia? Si le ponen a pleito la capa, entrégale la túnica, porque Dios ve todo eso. Pero a veces nosotros equivocamos nuestra conducta y actuamos no conforme a la justicia de Dios. Usted dirá: pastor, usted lo que está diciendo es que tenemos que ser bobos. Si ser, como dice la Biblia, es ser bobo, quiero ser el bobo más grande. Otros han acuñado un texto que no está en la Biblia. Es que hay que ser mansos, pero no mensos. Le voy a decir algo: no pervierta la Biblia con frases que no son. Los hijos de Dios son sabios, no son mensos. Pero los hijos de Dios son mansos, porque el Cordero manso está en nosotros, Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Qué tan mansos somos? A veces somos tan agresivos, somos tan iracundos y tan que no deberíamos ser llamados hijos de Dios, sino boanerges. Palabra aramea que significa hijos del trueno. Porque hubo un hombre llamado Juan con su hermanito Jacobo, dos hermanitos preciosos. Juan era el más joven de los 12. Y un día entraron a una aldea y pidieron posada en la aldea. Y cuando estuvieron fuera, Juan le dijo, y Jacobo: maestro, ¿por qué no pide? Estuve el jueves pasado en cierto lugar, me llamó la atención bastante. Digamos que tienen otras formas culturales ellos. Y llegué a una estación de buses, no carga ayudante, allí no cargan ayudante, él mismo se bajó y recogía las maletas y las metía. Pero me llamó la atención algo: era un señor negro, él alto, y estaba silbando y cogía las maletas y las colocaba y decía bromas que yo no entendía. Pero decía bromas porque los otros se reían. Lo que me llamó la atención es, había una actitud pacífica, benevolente. Luego, otro recorrido que tuve que hacer, era como un filipino, bueno, tenía rasgos asiáticos. Y él, qué amable. Cogía las maletas, las arrumaba igual, saludaba a todo el mundo. Se parecen a unos que he visto en Bogotá, algunos del CIP, a excepto de mi hermano Héctor y de mi hermano Jesús. Responsabilidad de alumbrar, como usted en su trabajo, como yo en el lugar donde vivo, como todos. Es que hace unos días me pasó, iba hacia cierto lugar, llevaba mi tarjeta, pero hacía 8 días yo había hecho el mismo recorrido y no servía la máquina que lee la tarjeta. Y el personaje dijo: sigan, porque ¿qué se puede hacer? Y seguimos. Y fue amable. Pero 8 días después yo tenía en mente que tenía cargada la tarjeta.
No sé si al ponerlas con el celular algo pasa. Subí y la puse y no registraba. Le pregunto al Señor, Señor, ¿puede estar dañada la máquina? Me dijo, no, es que eso no regala nada. Yo le dije, ¿se puede detener que yo me bajo? No necesito que usted me regale el pasaje, yo puedo pagarlo. Porque a veces somos agredidos y tendemos también a responder agresivamente. Yo podía haberme quedado dentro, es más, ya estaba dentro, pero le dije, no hay problema, yo me bajo. Allí este hombre me hizo pensar que si se siembra amabilidad, se cosecha amabilidad. ¿Sabe por qué en muchos hogares hay tanta violencia? Porque Boanerges y la señora Boanerges y los Boanerjitos están en casa. El vecindario descansa cuando esos niños estudian y cuando esos esposos trabajan. Presente de fe, mansedumbre y reverencia. Cuando se sienta atacado, usted es un hijo de Dios, santifique el nombre de Cristo en cualquier circunstancia. Esa es su misión en esta tierra, glorificar el nombre del Señor, y no lo glorifica cuando usted actúa de acuerdo a la razón y deja de lado la norma divina. Es que yo no me dejo. ¿Se imagina si Jesús no se hubiera dejado? Usted y yo estaríamos condenados eternamente y para siempre. Pero Él, teniendo el poder, Él, o de las formas de morir, porque Jesús fue exhibido desnudo públicamente, muerto como el peor de los delincuentes, y aún estando allí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Él al que debemos apuntar, es Él al que debemos imitar, a Él hay que vivir en nuestra vida. No es fácil para nosotros, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo que Él puso en nuestro corazón. Es posible cuando usted permanentemente está aquí entrenándose en esta arma de defensa que es la palabra de Dios, no solo para citarla, porque la verdadera defensa está cuando la vivo, cuando la practico. Finalmente dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nos está diciendo otra forma de defenderse, aparte que debe ser estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es tenga buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? Internamente, a partir de normas o reglas morales, si lo que ha hecho o dicho está bien o mal. Cuando se habla de que está cauterizada la conciencia, ¿de qué se está hablando? Lutero dijo, no es bueno ir en contra de la conciencia, porque ella termina siendo cauterizada. Quisiera, con todo el respeto, si aquí algún hermano antes de ser cristiano fue ladrón. Bueno, creo que sí todos éramos mentirosos finalmente. El asunto es que, ¿alguna vez usted se apropió de algo? Bueno, sí, quizá yo no hice bien la pregunta. Sí, perdónenme, no hice bien la pregunta. Sí. Ahora, me acuerdo una vez que cogí un balón, una pelota de letras, y me acuerdo haberla tomado cerca de una casa. Qué susto tan bravo. Y cogí esa pelota y yo temblaba, era un niño, pero algo me decía que estaba haciendo algo incorrecto. La conciencia, ahora, cuando uno repite y va en contra de la conciencia, o sea, si uno la primera vez le da susto, no, sustonón. La segunda, susto. La tercera tiene un sustito. Y en la cuarta, ya no. Ahí la conciencia ha sido cauterizada. Ya no hay sensibilidad. Y aquí dice, con buena conciencia.
teniendo nosotros un juicio interno de tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y quien me da la regla o la norma de moralidad es Cristo mismo. No es una regla, es una persona, el código moral de los cristianos. No es un código escrito a mano. El código moral de los cristianos es la persona de Jesucristo. Hablarán mal de nuestra buena conducta en Cristo, y si por portarnos bien hablan mal, usted simplemente alégrese, no se defienda, porque la verdad no hay que defenderla. ¿Usted se imagina a un arbolito creciendo, un arbolito de naranjas creciendo, y llegó el otro y le dijo: usted es un mango? Y el arbolito de naranjas se enfurece y le dice: no, no me diga así, que yo soy naranja. ¿Para qué pelea? Si es naranja, deje que el tiempo pasa. Y aunque el otro le dijo que era mango, ¿quién va a sentir vergüenza más adelante? El que le dijo que era mango. Porque cuando vean las naranjas, usted no tenía que esforzarse. Solo vive a Cristo en su vida y tendrá una vida sin tanta carga y sin tanta presión. Solo esfuérzate en ser como Él. No para que le llamen bueno, no para que lo aplaudan por bueno, sino para que Él sea santificado y glorificado con su vida, con su conducta. Puestos en pie, por favor. Eterno Padre, quiero dar gracias en esta hora. Por hacer tu voluntad sufriremos persecución.